Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, acaba de anunciar el inicio del proceso de supresión de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Lo dijo en el informe semanal. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. El presidente sustenta su decisión por las medidas de austeridad que aplica para recortar gastos en el Estado. Escuchemos el anuncio que hizo hace pocos minutos el primer mandatario. Para lograr la estabilidad fiscal que queremos, las autoridades de gobierno debemos dar ejemplo con una optimización presupuestaria e institucional. Como parte de este esfuerzo, pero además recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Otro tema, el Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente a la fiscal general subrogante Tania Moreno como medida cautelar tras las denuncias receptadas en su contra. Hay ya una reacción de la fiscal Moreno y vamos en vivo para que Daniela Valencia nos informe desde la Fiscalía de Pichincha. Hola, Daniela. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Es así, el Consejo de la Judicatura suspendió de forma temporal a la fiscal general subrogante Tania Moreno, esto como medida cautelar frente a las quejas que se han presentado en su contra. Respecto a esta decisión, la fiscal ya se pronunció y dijo que no se ha notificado formalmente. Escuchemos sus declaraciones. Se asevera que se me ha notificado con la suspensión a mi cargo, ante lo cual debo decir, este carece de veracidad, porque hasta este momento a mí no se me ha notificado. Hoy recibí una visita de un funcionario del Consejo, el doctor Alvear, en la cual se me indicaba que renuncie al cargo de fiscal general subrogante o a su vez se me daban las medidas cautelares. ¿Por qué quieren callar a la fiscal general subrogante? Porque no quieren que se investiguen casos importantes o que no me pronuncie el día de mañana dentro del caso que todos y que es de conmoción nacional, el caso del señor Pareja Llanucevi. Hizo un llamado al presidente para evitar que esto ocurra y además para precautelar su bienestar. Escuchemos. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, ante esta intromisión que tiene dentro de lo que es la justicia. Asimismo, del presidente del Consejo de la Judicatura. Más temprano, previo a escuchar la suspensión dispuesta por la Judicatura, Moreno rindió una rueda de prensa. Allí dijo que no va a renunciar frente a todas las presiones a las que ha sido víctima. La fiscal subrogante Tania Moreno asegura que Ernesto Montenegro, uno de los policías procesados en el caso de los pases policiales o Estrella Dorada, presentó este lunes una denuncia indicando que el 14 de marzo 2 personas, cuyos nombres no especificó, le habrían hecho una oferta a cambio de perjudicarla. Le ofrecieron $50.000, así como el asesoramiento de un estudio jurídico con el fin que ponga una denuncia en la cual Tania Moreno le había obligado a mentir. El fiscal subrogante asegura que es objeto de presiones con el fin de que abandone su cargo. No voy a dejar que esas denuncias infundadas permitan que me retire del cargo. Moreno no especifica de dónde vienen las presiones. Denuncia, sin embargo, un boicot a su gestión. Si la manera de intimidarme para que no conozca o investigue el caso 30S es presentarme 20, 30, 40 denuncias, me defenderé en las 20, 30 denuncias.
La intimidación no viene del Consejo de la Judicatura. Lo he dicho claramente, señora Arcibar. El Consejo de la Judicatura. Lo he dicho claramente. Sobre la hoy suspendida fiscal subrogante pesan 4 denuncias, 2 de ellas admitidas en trámite por el Consejo de la Judicatura la semana pasada. La primera fue hecha por el ministro del Interior, César Navas, por dolo, por una comunicación que la fiscal hizo al comandante general de la policía en relación a los equipos investigadores que ella había solicitado y que le fueron retirados. La última denuncia fue presentada por la asambleísta socialcristiana Cristina Reyes, quien solicitó se investigue el rol de la fiscal subrogante en el caso de los pases policiales. La legisladora la acusa de negligente. Por su parte, la funcionaria suspendida asegura que se defenderá de estas denuncias y reitera que no renunciará. Y si salgo, saldré por la puerta grande. Carlos Acoto, 24 horas. Recordemos además, como lo acabamos de ver, que en días pasados la asambleísta Cristina Reyes presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura por la supuesta cercanía entre el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, y Tania Moreno. Esto se sumaría a la queja puesta por el ministro del Interior, César Navas, y a una tercera queja puesta por la Comisión Anticorrupción por la forma en la que se designó a la fiscal como fiscal general subrogante. Esta es la información que les podemos compartir hasta el momento. Diana, regresamos contigo a estudios. Una buena noche. Buenas noches, Daniela, gracias por la información. Y a propósito de eso, el fiscal general Carlos Vaca y la subrogante ahora suspendida, Tania Moreno, fueron denunciados por delincuencia organizada y nadie sabe quién debe investigarlos. El presidente del Consejo de la Judicatura hizo una consulta al procurador para conocer a quién le compete el mecanismo de sucesión en esa institución. Es una situación sin precedentes en el país. El fiscal general Carlos Vaca y quien hace sus veces en su ausencia, la fiscal subrogante Tania Moreno, fueron acusados por el delito de delincuencia organizada y por su alta investidura y el fuero que tienen, no saben a quién le corresponde llevar adelante la investigación. Es una situación bastante sui generis y por eso el Consejo siempre actúa dentro del marco de la ley, y cuando hay algún tipo de escenario nuevo también tomamos las medidas de precaución pertinente con alguna consulta. La ley no prevé este escenario, pues ambos funcionarios tienen fuero de corte nacional y no hay un tercero en jerarquía que pueda asumir la investigación. En esa circunstancia estamos haciendo una consulta a la Procuraduría General del Estado para que en el marco de la ley y las normas vigentes establezcamos el procedimiento que tendría lugar para establecer algún orden de sucesión que permita la tramitación de esa denuncia. Y esa consulta podría servir también para establecer quién se queda al frente de la Fiscalía si tanto el fiscal general Carlos Vaca, ya sea por la vía política o por resolución del Consejo de Participación Transitorio, pierde el cargo, al igual que la fiscal subrogante Tania Moreno, que podría perder el cargo por resolución del Consejo de la Judicatura. Ella es tal porque ha sido la mejor puntuada en los concursos de fiscales distritales. Alguien ha de haber que le siga en puntos para llenar temporalmente esa vacante. Lo cierto es que la consulta es para saber quién investiga la denuncia en contra de las dos cabezas principales de la Fiscalía, que a la vez podría servir para saber quién reemplaza temporalmente si ambos funcionarios, actualmente cuestionados, pierden el cargo. El Consejo de la Judicatura está haciendo una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre el orden de sucesión que podría darse en esta situación bastante sui generis. El procurador subrogante tiene un plazo de 15 días para pronunciarse y ese pronunciamiento tiene carácter vinculante, es decir, es obligatorio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los atentados en Esmeraldas continúan, al igual que los enfrentamientos con grupos armados ilegales de Colombia. Este fin de semana un automóvil de la policía fue afectado por un artefacto explosivo y 4 militares resultaron heridos en un enfrentamiento. El atentado ocurrido al patrullero de la policía en la parroquia de Alto Tambo del Cantón San Lorenzo el domingo pasado mantiene asustados a los moradores, quienes creen podrían ser víctimas de un nuevo ataque con bombas. Ya da miedo porque dicen que cualquier de estas noches van a echar acá arriba
al pueblito. Aseguran que un grupo de jóvenes que son del sector se habrían identificado como aliados a los grupos subversivos que operan en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia y que bajo esa alianza hacen lo que a bien quieren. Nosotros estamos convencidos que ellos así lo amenazan. Ellos dicen, nosotros ya estamos organizados, tenemos esto. En el lugar, un carretero veranero comunica a Alto Tambo con Tobar Donoso y con otros sectores limítrofes con Colombia, como El Pan, lugar donde se han dado varios enfrentamientos. A estos sitios solo se puede llegar a pie, ideal para los grupos irregulares. ¿Van a la casa ahora? Sí, ahorita nos vamos a la... ¿Cuántas horas caminan hasta la casa? 6, 7 horas. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que luego del último enfrentamiento, ocurrido también el domingo pasado en el sector del Pan, con fuerzas irregulares, existen 4 militares heridos. Hubo el lanzamiento de morteros artesanales hacia el territorio ecuatoriano. La onda explosiva de uno de estos artefactos produjo en 4 miembros de una patrulla problemas de sordera temporal. El comandante cree que uno de los factores que impulsa a los grupos irregulares a tomar estas acciones es que en el lado colombiano se encuentran en plena cosecha de la hoja de coca. Es el momento de la producción, es el momento de la refinación, es el momento de muchas actividades ilícitas. El acceso al sector del pan no está restringido, pero sí recomiendan a las autoridades mantener las precauciones del caso. Desde San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Las autoridades ecuatorianas refuerzan la frontera norte, esto tras los nuevos acontecimientos en Esmeraldas. 14 millones de dólares se entregó a las Fuerzas Armadas y a la policía para que compren equipamiento. Ya son 4 los atentados en la zona de frontera que inquietan a las autoridades ecuatorianas. Esmeraldas es la provincia donde se han registrado estos ataques por parte de los grupos subversivos. No vamos a permitir que en nuestro país existan o se pretendan crear ambientes de inseguridad. Y es por eso que reforzarán la seguridad en la frontera norte. Esta semana está previsto que un nuevo grupo de uniformados llegue al sector. Además, se incrementarán los operativos de seguridad y control. Nuestros controles serán en las vías, en las carreteras, para evitar el paso de explosivos, de precursores. Nuestras unidades especiales antinarcóticos están trabajando permanentemente. Tenemos una gran productividad de decomiso de precursores químicos, decomiso de droga. Está cambiando la situación porque están dedicándose o trasladando la droga hacia el resto de la frontera norte. El trabajo permanente de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas de control, y a hoy que se han intensificado estos controles, están estrangulando las economías propias de las estructuras delictivas. Es así que también se reforzará la seguridad en Sucumbíos y en Carchi, por lo cual el gobierno ha entregado 14 millones de dólares tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Se firmaron los contratos para la adquisición de 200 fusiles, 200 subfusiles también, equipo de protección, cascos, chalecos antibalas, para los grupos tácticos y para el personal preventivo que está trabajando allá. Mientras tanto, se espera que este trabajo de seguridad se analice también con autoridades colombianas. El ministro de Defensa confirmó una próxima reunión. Para hacer la evaluación que sea necesaria para fortalecer la zona de frontera y seguir trabajando como vienen trabajando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por su lado, la investigación de los diferentes atentados continúa. Según el ministro de Defensa, hasta el momento son 20 los detenidos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otro tema, hasta febrero de este año se han registrado 4.035 accidentes de tránsito en los que 347 personas han perdido la vida, según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito. La mayoría ocurrieron en Pichincha, Guayas y Azuay. El año empezó con alarmantes cifras sobre accidentes de tránsito. Entre el 22 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018, la Cruz Roja Ecuatoriana atendió 147 llamadas de emergencia producto de accidentes de tránsito en todo el país. Y en la madrugada del primer día del año, un accidente entraba a las estadísticas. 3 personas murieron en un triple choque en la vía a Quevedo. 10 días después, en la vía a Juján, un choque entre 2 buses de transporte interprovincial dejó 3 heridos, entre ellos la actual ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. El 11 de enero, 5 camiones colisionaron en la vía Cuenca-Azogues, dejando el cuerpo de un hombre atrapado entre los hierros retorcidos. Solo en enero se produjeron 2.060 accidentes de tránsito. Febrero fue también un mes trágico.
El 25 de ese mes, 11 personas, entre ellos 7 niños, murieron en la vía Babahoyo-Juján. Según estadísticas de la ANT, en los primeros 2 meses de este año se contabilizan en total 4.035 accidentes de tránsito, con 347 víctimas mortales y más de 3.000 heridos en todo el país. A esa estadística habría que sumar los recientes accidentes, como el registrado este fin de semana entre 2 buses de transporte interprovincial, que dejaron 54 heridos y 11 personas fallecidas. El siniestro ocurrió nuevamente en la vía Juján, pese a que según información de la CTE, en el tramo Yaguachi-Juján se han colocado 24 radares. La mañana de este lunes, un nuevo siniestro. 2 policías resultaron seriamente heridos luego de que un camión impactara de lado el patrullero en el que viajaban. El accidente ocurrió en la vía Santo Domingo-Fumisa. El malestar por los constantes accidentes de tránsito se deja ver en las redes sociales. Ciudadanos reclaman reforzar los controles en las vías. Basta de tanto accidente de tránsito. No es posible que mueran todos los días hermanos ecuatorianos. Las autoridades de tránsito deben responder. 15.000 licencias emitidas fraudulentamente solo indica que estamos rodeados de gente con cero conocimientos y leyes. Según la Agencia Nacional de Tránsito, la mayoría de accidentes ocurren por la distracción de los conductores, el exceso de velocidad y el cambio brusco de carriles. En 2017, los siniestros en las vías terminaron con la vida de 2.153 personas en todo el país, donde los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte. Carlos Acoto, 24 horas. El tramo de la vía Juján entre Guayas y Los Ríos, escenario de trágicos accidentes que ha dejado 25 muertos en menos de un mes, será ampliado de 2 a 4 carriles. Su costo será de $47 millones y los trabajos empezarían este año. El anuncio se dio tras una reunión que mantuvieron los gobernadores de las provincias de Guayas y Los Ríos. En el último siniestro ocurrido el pasado fin de semana murieron 11 personas y otras 54 resultaron heridas cuando 2 buses interprovinciales se impactaron frontalmente. Desarticulan una banda dedicada a la extorsión y asesinatos en la provincia de Guayas. 13 personas fueron detenidas, entre ellas policías que proveían de información clave a esta organización. Son parte de los 14 allanamientos que la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional ejecutó la madrugada de hoy, tras una bien estructurada banda dedicada a los delitos de robo, secuestro extorsivo y hasta asesinatos. La operación Impacto 109 se realizó en Guayaquil, Milagro, El Triunfo, Balao y Naranjal. Tenemos los 13 detenidos de este hecho, 13 detenidos. El líder de la organización delictiva era Miguel L., alias Ledesma, quien se encargaba de coordinar y reunir a sus colaboradores en diferentes cantones de la provincia del Guayas para cometer los actos delictivos, teniendo como ejecutores a alias Gerardo, Charlie, El Guillo y Loco Leo. Estos tipos procedían a interceptar vehículos en diferentes ejes viales, con el fin de llevarse la mercadería que estaban transportando. Siempre actuaban en coordinación con el brazo armado de la organización, conformada por Andrés M., alias El Javi, Darío T., alias Sangú, Javier D., alias Dionisio y Ángel G., alias Manaba. El último robo que ejecutó esta banda a un transporte, según la información, es en el sector de Payatanga. 2 miembros policiales en servicio activo formaban parte de esta peligrosa agrupación delictiva. Los uniformados se dedicaban a brindar información a la banda para que ejecuten sus delitos. Datos de la Fiscalía señalan más de 15 denuncias contra esta organización. Catalina García, 24 horas. Más noticias. Los auditados por la veeduría a la deuda pública, entre ellos el expresidente Rafael Correa, tienen hasta el miércoles para presentar sus pruebas de descargo sobre este borrador de Contraloría. Expertos señalan que la deuda que adquiera el Estado a partir de ahora podrá ser considerada como ilegal. El haber superado el límite legal máximo de deuda, es decir, el 40% del Producto Interno Bruto, pone en jaque al Estado ecuatoriano. Según el borrador presentado por Contraloría, ese límite fue superado en 2016 con pasivos que alcanzan los $65.700 millones, un 67,7% del PIB. Cualquier deuda adicional que se contrate podría ser declarada ilegal. Eso le obliga al gobierno a frenar violentamente su gasto, porque una buena parte de su gasto se financiaba con deuda. Según Contraloría, el decreto 1218 firmado por el expresidente Rafael Correa en octubre de 2016 cambió los parámetros del endeudamiento. Esa alteración permite un endeudamiento superior al autorizado por la ley. También se cambió el concepto
La Constitución y la ley dice que solamente se podrá contraer deuda para financiar proyectos de infraestructura. Se cambió el concepto para que la palabra infraestructura sea todos los elementos y servicios para poner en funcionamiento un proyecto. Contraloría dio 5 días que vencen este miércoles para que los involucrados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, presenten sus pruebas de descargo. Por el momento hemos establecido una serie de irregularidades que, al ser observadas, tendrán necesariamente responsabilidades en diversos niveles. Si después de aproximadamente una semana no han contestado y desvirtuado eso, evidentemente vendrá el informe definitivo y Contraloría establecerá las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Para Valencia, durante los 10 años del gobierno anterior, el Estado recibió cerca de 200.000 millones de dólares. De ese monto, un 20% se destinó a inversión pública y un 80% a gasto corriente, algo que califica como ilegal. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En el programa Hora 25, el contralor subrogante Pablo Celi explicó que la Contraloría ratificó la glosa de 41 millones de dólares en contra de la exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, ya que no presentó las pruebas de descargo en el tiempo estipulado. Según la Contraloría, la glosa fue ratificada debido a que no se produjo la compensación de fondos entre el Ministerio de Finanzas y el ISFA. Negó la acusación de Aguiñaga de ser una perseguida política. El ISFA nos ha señalado que no existe hasta hoy ninguna consolidación ni ajuste contable. Por lo tanto, la situación a inicios del examen, durante el desarrollo del examen y en el actual momento es exactamente la misma. Asumir como persecución política el control público es un desconocimiento absoluto del principio de responsabilidad al que están sujetas todas las autoridades del Estado. El contralor subrogante Pablo Celi expresó que aún no se han establecido responsabilidades penales en contra del exmandatario Rafael Correa, aunque ratificó que él conocía los pormenores de las irregularidades cometidas en la adjudicación del campo petrolero Singue. El presidente recibe una comunicación de la empresa donde ésta le comunica que de su experiencia en el conocimiento del campo, un precio adecuado sería el de $29.3 por barril. Posteriormente... ¿Se fijó en cuánto? ¿33? Se fijó en 33.5. Entonces, el primer problema tiene que ver con los privilegios que la empresa tuvo en el proceso de contratación. Pablo Celi también recordó que la Contraloría General del Estado emitió 2 glosas por más de 34 millones de dólares en un examen especial a la empresa pública TAME. Celi aseguró que en todos los informes de Contraloría han seguido de manera rigurosa el debido proceso. Se adoptó una reglamentación nueva en la Contraloría, se reformó en función a un criterio fundamental: la necesidad de transparentar los procesos de la propia Contraloría y garantizar lo que la Constitución manda, mecanismos de participación ciudadana. Aunque no están concluidos los exámenes realizados a Yachay, se detectaron irregularidades por el pago indebido de viáticos, retrasos en la ejecución de obras, el no cobro de multas, pagos en exceso, entre otros. Natalie de Nóbrega, 24 horas. La directora del Centro Internacional de Estudios de Comunicación para América Latina, CIESPAL, Gisela Dávila, entregó una solicitud al Contralor General del Estado, Pablo Celi, para la realización de un examen especial al periodo administrativo inmediato anterior. En la revisión de ingresos y egresos del año 2017 se encontraron algunas inconsistencias de carácter administrativo y financiero que han motivado la solicitud. La mayor parte del financiamiento de CIESPAL proviene del gobierno ecuatoriano. Se está haciendo una solicitud de examen especial en lo que tiene que ver con el periodo anterior, que es 2014-2017, y efectivamente estaba a cargo del doctor Francisco Sierra, sin que se le esté involucrando, sino que se está haciendo una revisión de todos los acontecimientos que han tenido que ver con temas administrativos y financieros. El Ministerio de Educación desempolvará los sumarios administrativos iniciados contra docentes por abusos sexuales a estudiantes. Igualmente reactivará también aquellas denuncias que han permanecido archivadas.
Fue esta mañana en Guayaquil que el ministro de Educación, Fander Falconi, se refirió al informe final de la Comisión Ampetra, donde se establecen responsabilidades políticas en contra de dos exministros de Educación, Augusto Espinosa y su sucesor Freddy Peñafiel. Según Falconi, el ministerio ya está aplicando las recomendaciones dadas por la comisión, pero más allá de la educación y prevención, se implementa un recurso de revisión, específicamente aquellos sumarios administrativos que fueron archivados, desestimados o cuya sanción no estaba acorde. Por ejemplo, una sanción equivalente al 10% del salario mínimo vital, lo cual es inaceptable tratándose de casos de delitos sexuales. 256 han sido revisados y presentados ante la Fiscalía como una denuncia formal. Nosotros estamos muy pendientes respecto de cuáles son los dictámenes de los fiscales. A nuestro criterio, la mayoría deben ser dictámenes acusatorios. En 2017, los sumarios administrativos a malos docentes aumentaron en un 120%. El pasado jueves, por unanimidad, la Comisión Ampetra aprobó el informe de control político al Ministerio de Educación. Sin embargo, se aclara que este documento establece negligencias, más no sanciones. Falconi no quiso profundizar en las sanciones, pero sí dijo que cada uno debe asumir la responsabilidad en estos casos. De sanción en una sociedad cuando tenga que ejercerse para cada uno de estos casos. Mientras que esta mañana en Quito, representantes del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación de Estudiantes Secundarios acudieron a la Fiscalía para el reconocimiento de la firma en una denuncia que presentaron en contra de Augusto Espinosa por los casos de violencia sexual. Lo que hizo Augusto Espinosa, pues simplemente hacerles sanciones administrativas, como trasladarles de sitio de trabajo o suspensiones temporales cuando los abusos sexuales son de carácter penal. Los grupos exigen a la Fiscalía agilite el proceso penal en contra del exministro Espinosa. Joana Ramos, 24 horas. En 40 años, todos los seguros del IES, excepto el de riesgos de trabajo, serán insostenibles, según el informe actuarial de la entidad que indica que el seguro de salud individual y familiar está en grave situación financiera. Señala a la eliminación del 40% del aporte ordenado por el gobierno anterior como una de las causas. La propia página del IES, al abrirla, nos invita a chequear el informe actuarial que durante 15 años los ecuatorianos no veríamos. Pero esta información ya es pública y sus afiliados y jubilados lo que ven es que el IES no tiene un buen futuro. Uno de los informes lo dice claramente en una oración. El seguro de salud individual y familiar se encuentra en una grave situación financiera. Otra de las conclusiones asegura, únicamente el seguro de riesgo de trabajo es sostenible en un horizonte de 40 años. El de vejez en el 2046 ya no tendrá fondos suficientes para cubrir egresos y solo hasta el 2036 sus ingresos van a ser superiores a sus gastos. Esto se debe a la eliminación del 40% del aporte del Estado, ordenado por el gobierno anterior. Aunque dice el informe que con o sin contribuciones el sistema no era sostenible en el tiempo. De ahí las posibles soluciones. Un incremento en la edad de jubilación, incluyendo al seguro campesino. Revisar la inclusión en la seguridad social de los trabajadores no remunerados del hogar. Cónyuges e hijos menores de 18 años, además de los beneficios del seguro de invalidez, vejez y muerte. La implementación de límites para personas que perciben mayor pensión e incentivar la jubilación tardía. Pero establece el estudio que corresponde a los periodos 2013-2015, que antes de tomar alguna decisión, se requiere una evaluación técnica específica. Ramiro González estuvo enfrente de la entidad en el 2013, luego asumió Fernando Cordero en el 2014, después Hugo Villacrés del 2014 al 2015 y del 2015 al 2017, Richard Espinosa. Y fue justamente Espinosa, avalado por una resolución de la Superintendencia de Compañías, quien resolvió declarar esta información como reservada. Y actualmente es la Contraloría la que mantiene estos informes bajo la lupa, pues realiza un estudio de los periodos 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2017. Dayana Monroy, 24 horas. Las mujeres amazónicas realizaron un plantón en los exteriores de la Presidencia de la República exigiendo una audiencia con el primer mandatario Lenín Moreno. Llegaron de todas las provincias a pedir una respuesta sobre la ley amazónica que se aprobó en la Asamblea y que falta la decisión del Ejecutivo. No quieren que el presidente vete la normativa, pues sostienen que hay beneficios económicos para estos pueblos.
Fue un lanzamiento oficial de él que manifestó en un discurso de que esa ley amazónica, esa ley especial que por años hemos venido luchando, se va a hacer realidad. Tenemos el tema económico, un tema económico en donde hemos sufrido recortes presupuestarios, lo cual nos ha limitado poder cumplir con todos los ofrecimientos de campaña, los ofrecimientos y las necesidades que tiene cada una de las comunidades. Entonces, hoy por hoy hay la propuesta que se aprobó ya en la Asamblea del incremento de $1 más adicional al dólar que tenemos.